Creía que estaba poniendo en su sitio a un hombre negro. No tenía ni idea de que estaba apuntando con un arma al juez más poderoso del estado. Un sábado soleado por la mañana, el agente David Miller, un policía con antecedentes de discriminación racial, acosó, amenazó y arrestó a un hombre negro por caminar de forma sospechosa en su propio jardín. Se burlaron de él por la elegante camisa de seda que vestía. Lo trataron como a un intruso en su propia casa y lo maltrataron frente a sus nuevos vecinos. Lo exhibieron como un criminal, un intruso para que sirviera de ejemplo, una víctima indefensa, pero el agente nunca se percató de a quién estaba esposando. Hasta ese día, el juez Samuel Thorne había presidido el Tribunal Supremo del Estado, un hombre cuya vida entera estuvo dedicada a la ley que Miller estaba profanando. Miller creía que estaba doblegando a otro hombre. En realidad, estaba escribiendo el veredicto final sobre su propia libertad. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves y suscríbete. Porque la historia de mañana es imperdible. El sol de la mañana del sábado era generoso, derramando una luz dorada sobre el césped impecable de Sycamore Lane. Era una calle donde el silencio era toda una declaración, interrumpido solo por el zumbido de los robots cortacésped y las risas lejanas de niños en jardines impecablemente cuidados. Este era el territorio del oficial David Miller. Durante 15 años, había patrullado estas calles, considerándose no solo un policía, sino el guardián de un estilo de vida particular, un estilo de vida tranquilo, ordenado y sobre todo, blanco. Así que, al ver al hombre de pie en el patio de la antigua finca Henderson, la visión le impactó como una nota discordante en una sinfonía perfecta. El humilde hombre era negro, alto y distinguido, con canas en las sienes que denotaban sabiduría, no edad. Vestía una camisa de seda color crema con intrincados bordados de flores carmesí que brillaban bajo el sol. Era una prenda que denotaba un lujo discreto y seguro. El tipo de prenda que Miller asociaba con dignatarios extranjeros o estrellas de cine, no con alguien que patrullaba su zona. La casa de Henderson se había vendido la semana anterior, y Miller había estado conteniendo la respiración, rezando para que no fuera una de ellas. Ahora, sus peores temores se habían confirmado. Detuvo su patrulla junto a la acera con un frenazo brusco e innecesario, en la calle vacía. El juez Samuel Thorne admiraba el arce japonés que acababa de plantar. El profundo color burdeos de sus hojas combinaba a la perfección con el carmesí de su camisa. Era un hombre que apreciaba los detalles, ya fueran las sutilezas del derecho constitucional o la estética de su jardín. Se había ganado esa paz. Tras años de lucha en instituciones que no estaban hechas a su medida, culminando con un puesto en el Tribunal Supremo Estatal, por fin había llegado a aquella calle tranquila. Oyó el portazo del coche y se giró, su expresión de serena contemplación transformándose en una de observación neutral. «Buenos días», dijo Miller, una palabra cortante y desprovista de calidez. Dejó la puerta del coche abierta, un sutil gesto de poder. Su mano descansaba sobre la funda de su arma. «Otro más, ¿puedo ayudarle en algo?» Samuel esbozó una sonrisa educada y pausada. «No, gracias, agente. Simplemente estoy disfrutando de la mañana». Su voz era un barítono profundo y tranquilo. Cada palabra articulada con la precisión de un hombre acostumbrado a ser escuchado. La mirada de Miller recorrió la camisa de seda de Samuel, y una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. ¿Una camisa elegante para trabajar en el jardín? ¿Eres el nuevo jardinero? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. Estaba diseñada para menospreciarlo, para encasillarlo. Miller lo entendió. La sonrisa de Samuel no flaqueó, pero su mirada se volvió más fría, más penetrante. «No, soy el nuevo dueño». Miller soltó una risita corta e incrédula. «Claro. Y yo soy el presidente. Muéstreme su identificación, una prueba de que pertenece a este lugar». Samuel mantuvo una postura relajada,
pero una paciencia adquirida a lo largo de su vida se apoderó de él. Conocía bien este juego. Lo había visto repetirse en juzgados y aulas durante toda su vida. Oficial, estoy en mi propiedad. No estoy cometiendo ningún delito según la ley estatal. No se me exige presentar identificación. Habló no con desafío, sino con la simple autoridad de quien enuncia un hecho irrefutable. Esta serena enumeración de la ley pareció enfurecer a Miller más que cualquier palabrota. Era un desafío a su autoridad, un rechazo a las normas tácitas de su reino. ¿En serio? Miller se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Samuel. Desprendía un olor a café rancio y agresividad. ¿Eres abogado o algo así? ¿Te crees muy listo? Déjame explicarte cómo funcionan las cosas aquí. Veo a alguien que no encaja con la descripción. Le pido su identificación. Me la das. Así funciona la ley. Se equivoca usted respecto a la ley, agente, dijo Samuel con voz firme. Le agradecería que bajara la voz. Al otro lado de la calle, unas cortinas se movieron ligeramente. La señora Gable, del número 42, antigua compañera de bridge del señor Henderson, espiaba a través de las persianas de la casa de al lado. Una joven madre llamada Sarah apartó a su hijo pequeño de la ventana, con el corazón acelerado. Todos lo vieron. El césped impecable, la luz del sol, el hombre de la camisa elegante y el policía cuyo rostro se ensombrecía, reflejando una furia descontrolada. Vieron la confrontación, pero no vieron a un vecino en apuros. Vieron una interrupción en su tranquila mañana de sábado, y rezaron en silencio para que desapareciera. Miller apretó con fuerza su arma. Te lo voy a preguntar una vez más. Muéstrame tu identificación ahora y te lo diré de nuevo, respondió Samuel, con la mirada fija. No estoy obligado legalmente a hacerlo. Me estás acosando sin motivo en mi propia propiedad. La palabra acosar fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Miller se puso rojo como un tomate. Vio un desafío, no a un ciudadano. Vio arrogancia, no dignidad. Vio una amenaza donde solo había un hombre admirando su árbol. Muy bien, listo, gruñó, desabrochando la funda de su pistola. Acabas de pasar de ser un sospechoso a obstruir a un agente. Vamos a hacerlo por las malas. El sonido del desabrochado resonó con una fuerza desmesurada en la tranquila mañana. Era un sonido que Samuel Thorne conocía intelectualmente. Había leído innumerables informes y escuchado testimonios sobre el efecto escalofriante de ese simple ruido. Pero sentirlo dirigido hacia él en el césped bañado por el sol de la casa que había logrado comprar con el esfuerzo de toda su vida era una realidad muy distinta. Fue una violación que trascendía la ley, tocando una fibra sensible de un miedo ancestral que creía haber superado. Sin embargo, su rostro permaneció impasible, como una máscara de calma resuelta. Había enfrentado a abogados hostiles, políticos parciales, y el peso aplastante de la injusticia sistémica. No se dejaría doblegar por un simple hombre con placa. Agente Miller, dijo Samuel, leyendo por primera vez la placa con el nombre en el uniforme del hombre. Su voz era firme, casi pedagógica, como si explicara un punto legal complejo a un estudiante con dificultades. Desenfundar tu arma sería un grave error. Aquí no hay ninguna amenaza. Estás creando una situación donde no la hay. La sonrisa de Miller era puro veneno. Yo decido qué es una amenaza, y un tipo como tú en un lugar como este. Hablando de la ley sin fundamento, eso sí que es una amenaza para el orden natural de las cosas. Dio otro paso al frente, proyectando su sombra sobre las flores bordadas de la camisa de Samuel. Ustedes vienen aquí creyendo que su dinero cambia las reglas, pero las reglas no cambian. No para ustedes. La frase ustedes fue como una llave que giraba una cerradura. En ese instante, Samuel ya no era Samuel Thorne, el dueño de la casa, ni siquiera un hombre. Era un arquetipo, un símbolo de todo lo que Miller temía y resentía. Era el forastero, el intruso, el otro. Y Miller era el portero de la puerta de enfrente. Sarah observaba horrorizada desde la ventana de su sala. Buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas. No sabía por qué,
pero sabía que tenía que grabarlo. Su dedo se cernía sobre el botón rojo mientras apuntaba la cámara a través de la rendija de las cortinas. «Última oportunidad», gruñó Miller con voz grave y amenazante. «Identificación en el suelo ahora». Samuel se mantuvo firme, con la espalda recta. «No tienes ninguna base legal para esta exigencia». Eso fue todo. El rechazo definitivo a su autoridad. La furia de Miller estalló, eclipsando la razón, el entrenamiento y la ley que había jurado defender. Con una velocidad asombrosa, desenfundó su arma reglamentaria. El acero negro de la Glock relucía amenazadoramente bajo la intensa luz del sol. No solo la apuntó, acortó la distancia restante y presionó el cañón directamente contra la sien de Samuel. El mundo pareció detenerse. El zumbido de las cortadoras de césped se desvaneció. Los pájaros enmudecieron. La fría presión redonda sobre su piel era una realidad brutal e innegable. Un simple movimiento de los dedos de aquel hombre, un arrebato de su ira ignorante. Y 57 años de vida, de lucha, de jurisprudencia, se extinguirían en el césped de un barrio residencial. Samuel podía sentir el aliento de la gente, caliente y con olor a café amargo, en su mejilla. Podía ver los capilares rotos en los ojos de Miller, el temblor de adrenalina en su mano. Pero el miedo era un lujo que Samuel Thorne jamás se había permitido. En su lugar, lo envolvía una ira fría y penetrante, una ira tan pura y dura como un diamante. No se inmutó, no suplicó, ni siquiera parpadeó. Sostuvo la mirada furiosa de Miller en el reflejo de sus propias gafas de sol, que el agente no se había molestado en obligarlo a quitarse. Ya no era solo una víctima, era un testigo. Estaba catalogando cada detalle para el ajuste de cuentas que se avecinaba. El ángulo preciso del arma, la saliva que salía disparada de los labios de Miller al hablar, el silencio cómplice de las casas que los rodeaban. «¿Quién es el listo ahora?», siseó Miller, presionando con más fuerza la pistola contra el cráneo de Samuel. «¿Quién conoce la ley ahora?». «Yo soy la ley aquí». «Podría acabar contigo ahora mismo y sería un tiroteo justificado. Temí por mi vida. Eso es todo lo que se necesita». Estaba actuando. No solo para Samuel, sino para el público invisible tras las ventanas. Estaba demostrando su poder, reafirmando el antiguo orden. Necesitaba dar un escarmiento a este hombre para demostrar que una camisa de seda y una casa grande no significaban nada. La voz de Samuel, cuando llegó, era increíblemente tranquila. Era un susurro, pero atravesó la diatriba de Miller como un bisturí. «Te arrepentirás de esto el resto de tu vida». No era una amenaza. Era una afirmación, una profecía. La serena certeza en su tono pareció desconcertar momentáneamente a Miller. Había esperado miedo, súplicas o un ataque desesperado. No había esperado esto, esta compostura judicial. Por un instante, un destello de duda cruzó su rostro. ¿Quién era este hombre? Pero la duda fue rápidamente ahogada por su orgullo. No podía retractarse ahora. Tenía público. «Lamentar esto», rió, con una risa áspera y desagradable. «Esto es solo el comienzo». Apartó la pistola de la cabeza de Samuel, pero solo para liberarle la otra mano, manos a la espalda. «Está usted detenido por resistencia a la autoridad». El frío acero de la pistola fue reemplazado por el frío acero de las esposas. El mundo volvió a inundar su mente. El canto de los pájaros, el sonido lejano de un coche, la asfixiante realidad de su humillación. Al cerrarse el grillete alrededor de sus muñecas, Samuel Thorne, juez de la Corte Suprema Estatal, apartó la mirada de su torturador y observó las casas silenciosas de Sycamore Lane. Vio las cortinas que se movían nerviosamente, las figuras en penumbra, y supo que el arma más poderosa de Miller no era la pistola que empuñaba, sino el silencio de sus vecinos. El clic metálico de las esposas fue un sonido definitivo. El eco resonó en el césped impoluto, una declaración de la victoria de Miller.
Tiró de los brazos de Samuel con una fuerza innecesaria, tensando la seda de su camisa en las costuras. El dolor era agudo, pero la humillación era una herida más profunda y fría. Estar atado como un delincuente común en su propia propiedad, bajo la atenta y silenciosa mirada de su nueva comunidad, era una indignidad que ardía con más fuerza que cualquier agresión física. «Ya no te crees tan importante, ¿eh?», se burló Miller, con el rostro enrojecido por el triunfo. Empujó a Samuel hacia adelante, haciéndolo tropezar hacia el coche patrulla. «Vamos a dar un paseo. Que todos vean bien la basura que estoy sacando». Lo estaba exhibiendo deliberadamente. Cada paso sobre el césped, cada crujido de la grava en el camino de entrada, era todo un espectáculo. Samuel mantenía la cabeza en alto, con una expresión indescifrable, pero en su interior, una vida entera de ira reprimida se condensaba en una firme determinación. Lo soportaría. Absorbería cada desaire, cada humillación, y la transformaría en combustible. Sabía que la justicia no era un concepto abstracto. Se forjaba en momentos como este. Al otro lado de la calle, el teléfono de Sarah seguía grabando. Le temblaban las manos, pero mantuvo la lente firme, capturando el espectáculo en su totalidad. La postura engreída de Miller, el andar digno pero contenido de Samuel. El blanco y azul aséptico del coche patrulla, que esperaba como una jaula. Hizo zoom, captando el intrincado bordado carmesí de la camisa, ahora retorcido y arrugado, símbolo de la belleza profanada. Miller empujó a Samuel contra el lateral del coche con brusquedad y teatralidad. «¡Cuidado con la cabeza!», se burló antes de estamparle la cabeza contra el marco de la puerta al empujarlo al asiento trasero. Un dolor agudo le estalló tras los ojos, un destello blanco cegador. Contuvo un gemido, sintiendo el sabor de la sangre donde se le había partido el labio contra los dientes. La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, dejándolo atrapado en la oscuridad estrecha y con olor a plástico del asiento trasero. A través del cristal reforzado, el mundo exterior se veía distorsionado, como un sueño que se convertía en pesadilla. Vio a Miller pavonearse de vuelta al lado del conductor, deteniéndose para intercambiar un gesto cómplice con el señor Gable, que había salido a su porche con los brazos cruzados y una expresión de sombría satisfacción en el rostro. Declaró, la complicidad ya no se ocultaba tras las cortinas, era evidente. Al arrancar el motor Miller, la radio cobró vida con un crujido. «Central, Unidad 7. Tengo a un detenido. Hombre negro. Sospechoso de una serie de robos recientes en la zona. Lo traigo con una mentira. Una mentira flagrante que ahora formaría parte del registro oficial». Samuel cerró los ojos. La serie de robos recientes era un recurso clásico, una justificación comodín para acosar a cualquier persona negra que se encontrara en un barrio blanco. Miller no era solo racista. Era un vago que recurría a las artimañas más viejas y ruines. El coche arrancó y Samuel vio como su nuevo hogar, símbolo de la obra de su vida, se alejaba en la distancia. Vio a Sarah bajar el teléfono con el rostro pálido y asustado, antes de apartarse rápidamente de la ventana. Era la única que parecía preocupada. Los demás parecían aliviados. El alboroto había terminado. El orden natural se había restablecido. El trayecto hasta la comisaría era corto, pero Miller lo hizo parecer una eternidad. Conducía despacio por las carreteras principales, asegurándose de que todos los que circulaban en sus coches de sábado por la mañana pudieran ver al hombre negro de la camisa elegante en la parte trasera de su patrulla. Tarareaba una melodía alegre y desafinada, tamborileando con los dedos en el volante. «Sabes, es una lástima», dijo Miller con tono casual, mirándolo a través del retrovisor. «Una casa tan bonita va a hacer que bajen los precios de las propiedades para todos. La gente trabaja duro para vivir bien. No quieren que se mude gente como tú». Samuel guardó silencio. No iba a entrar en detalles. No le daría a ese hombre la satisfacción de una discusión. Cada palabra que Miller pronunciaba era un hilo más en la red que tejía a su alrededor. La mente de Samuel, entrenada durante décadas para ser una fortaleza de lógica y precedentes,
Era ahora una grabadora que registraba cada procedimiento ilegal, cada declaración prejuiciosa, cada violación de sus derechos civiles. Llegaron a la comisaría, un edificio bajo y brutalista que olía a desinfectante y a desesperación. Miller lo sacó del coche a rastras con la misma brusquedad y teatralidad que había mostrado antes. Condujo a Samuel a través de la puerta principal, pasando junto a un sargento de recepción que ni siquiera levantó la vista del periódico, hasta la zona de fichaje. «Miren lo que encontré merodeando por Sycamore Lane», anunció Miller en la habitación vacía. «Se cree abogado». Empujó a Samuel contra un duro banco de plástico. «Vacíe los bolsillos». Samuel lo miró, luego miró sus manos esposadas. «Eso puede ser difícil, oficial». El rostro de Miller se tensó. La calma desafiante seguía ahí, y aún le irritaba. «Qué gracioso. Lo haremos por ti». Otro agente, más joven y corpulento, se acercó. Le registró bruscamente a Samuel, sacándole la cartera y las llaves. Abrió la cartera y la hojeó. Se detuvo, arqueando ligeramente las cejas. Observó la funda de cuero con el sello del Tribunal Supremo Estatal grabado. La abrió, dejando al descubierto la placa dorada y la tarjeta de identificación. Samuel Thorne. Juez. El joven oficial se quedó paralizado. Miró la tarjeta, luego el rostro de Samuel, y después de nuevo la tarjeta. Una oleada de pánico se apoderó de su rostro. Miró a Miller, abriendo y cerrando la boca en silencio. Como un pez. Pero Miller no le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su poder. «¿Qué hay ahí dentro, Henderson?», le preguntó al joven policía. «Encontraste una tarjeta de crédito robada, una bolsita con algo». «Dave», susurró el joven agente con voz temblorosa. «Dave, tienes que ver esto». «¿Qué?», espetó Miller, molesto por la interrupción de su jactancia. Le arrebató la cartera de la mano al otro agente, vio la placa, leyó el nombre, y por primera vez esa mañana, la máscara de suficiencia y crueldad que adornaba el rostro de David Miller se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura y absoluta conmoción. Observó al hombre de la camisa de seda arrugada, ahora sentado en un banco de taquilla con el labio partido, y el peso catastrófico de lo que acababa de hacer comenzó a abrumarlo. El silencio en la taquilla era absoluto. El único sonido era el frenético tic-tac de un reloj en la pared, cada segundo clavando un clavo más en el ataúd de la carrera del oficial David Miller. El color se le fue del rostro, dejándole un tono gris pálido y enfermizo. La cartera que sostenía en la mano le pesaba como una tonelada. Juez de la Corte Suprema del Estado. La palabra le daba vueltas en la cabeza, sin encontrarle sentido en el contexto del hombre al que acababa de arrastrar como a un perro. El oficial más joven, Henderson, sudaba profusamente. «Dave», tartamudeó. «¿Qué hiciste? Dios mío, ¿qué hiciste?» La formación de Miller, sus instintos, todo le gritaba que rectificara, que se disculpara, que intentara deshacer el monumental error que había cometido. Pero 15 años de intolerancia desenfrenada y un arraigado sentimiento de superioridad no se desechaban tan fácilmente. El orgullo, feo y obstinado, afloró. No podía haberse equivocado. Tenía que ser una trampa. Arrojó la cartera sobre el mostrador con un gesto de desprecio. «Es falsa», gruñó, aunque sus palabras carecían de convicción. «Una muy buena, hay que reconocerlo. Los delincuentes son cada vez más listos. Probablemente la sacó de Internet». Henderson lo miró estupefacto. «Es falso, Dave. Nadie falsifica eso. El sello, la foto del DNI». «¡Dije que es falso!», gritó Miller, con la voz quebrada por la desesperación y la rabia. Estaba invadiendo propiedad privada. Se resistió al arresto. Oh, me agredió. Estaba construyendo un muro de mentiras cada vez más alto y rápido, con la esperanza de que lo protegiera de la avalancha que se avecinaba. Samuel Thorne observó aquella patética escena en silencio.
Permaneció sentado en el banco, con las manos esposadas sobre el regazo. La tormenta de pánico y negación que rugía en su interior no le importaba. Los engranajes de la justicia giraban ahora en su mente, fríos e inexorables. Ya no pensaba en su propia humillación, sino en los incontables que se habían sentado en bancos como ese, sin el poder de su cargo para protegerlos. Aquellos cuyas historias nunca se escucharon, cuyas detenciones injustas nunca se cuestionaron. No solo buscaría justicia para sí mismo, sino para todos ellos. El alboroto hizo que una nueva figura entrara en la sala. El jefe de policía Frank Brody era un hombre corpulento cuyo uniforme se ajustaba a una imponente barriga. Tenía un rostro afilado y unos ojos pequeños y astutos que observaban la escena con estudiada indiferencia. Era el mentor de Miller, el artífice de la cultura de intimidación y discriminación racial del departamento. ¿Qué es todo este alboroto, Miller?, gruñó Brody, limpiándose un poco de azúcar de rosquilla del bigote. Miller se esforzó por recomponerse, adoptando un tono de falsa seguridad en la voz. ¿Atrapaste a este tipo vigilando la finca Henderson en Sycamore? Me dio muchos problemas. Dice ser... Bueno, mira esto, jefe. Le acercó la cartera a Brody. Brody tomó la identificación, entrecerrando los ojos. Una sonrisa lenta y desagradable se dibujó en su rostro. Soltó una risita, un murmullo sordo. Vaya. Ambicioso, ¿eh? Justo cuando Samuel Thorne le daba puntos por su creatividad, dejó la identificación sobre el mostrador. Confesó los robos, pero estaba trabajando en ello. Jefe, dijo Miller, con un alivio que inundó su rostro. El jefe respaldaba su estrategia. El muro de mentiras ahora estaba reforzado. Brody se acercó a Samuel, rodeándolo como un depredador que evalúa a su presa. Observó la camisa de seda, el labio partido, la dignidad intacta en los ojos del hombre. Saben, el problema con ustedes es que siempre aspiran a más. Podrían haber dicho que eran abogados, tal vez médicos, pero jueces de la Corte Suprema. ¿De verdad creían que seríamos tan ingenuos como para creernos eso? Finalmente, Samuel habló. Su voz era suave, pero captó la atención de todos en la sala. Jefe Brody, quisiera mi llamada. Brody soltó una carcajada. Recibirás tu llamada cuando terminemos de procesarte. Tenemos mucho papeleo que completar. Resistencia al arresto, agresión a un agente, posesión de identificación falsa. Podríamos estar aquí todo el día. Tengo derecho a una llamada telefónica al ser detenido, declaró Samuel, citando el manual de procedimientos del departamento. Esa es la ley. Una ley que supongo que usted, como jefe de policía, conoce. La tranquila e inquebrantable seguridad de Samuel estaba sacando de quicio a Brody, igual que a Miller. Estás en mi casa, amigo. ¿Y en mi casa? Yo decido cuándo puedes hacer una llamada. Muy bien, dijo Samuel, asintiendo casi imperceptiblemente. Les había dado la oportunidad de seguir el protocolo. Su negativa quedó debidamente registrada. Entonces no me dejas otra opción, dijo, respirando hondo. Esta es mi solicitud formal para contactar con la oficina del fiscal general del estado. Su negativa a concederme una llamada telefónica, junto con la detención ilegal y la agresión cometida por el agente Miller, constituye una grave violación de mis derechos civiles bajo la autoridad de la ley. Si continúa obstruyendo, me aseguraré de que todos los agentes involucrados, incluido usted, jefe Brody, enfrenten cargos federales. No alzó la voz. No era necesario. Sus palabras tenían un peso inmenso. Habló con la autoridad absoluta de un hombre que no solo conocía la ley, sino que la encarnaba. La mención de los cargos federales contra el fiscal general por abuso de autoridad finalmente caló hondo en Brody y Miller. La sonrisa de Brody se desvaneció. Miró a Miller, que ahora estaba pálido como un fantasma. Volvió a mirar al hombre sentado en el estrado. Por primera vez, una punzada de duda, fría y aguda, se apoderó de su mente.
¿Y si no fuera falso? ¿Y si este hombre, que hablaba con una certeza tan exasperante, fuera exactamente quien decía ser? Las posibles consecuencias eran devastadoras. Un escándalo de esta magnitud no solo acabaría con sus carreras, sino que desmantelaría todo su imperio corrupto. «Déjalo que haga», le espetó Brody a Henderson, intentando aparentar tener el control, como si aquello fuera una pequeña concesión. Henderson, temblando, condujo a Samuel hasta un teléfono de pared, aún esposado. Samuel, con torpeza, cogió el auricular. No llamó a un abogado, no llamó a su esposa. Marcó un único número directo, de memoria. «Habla el juez Thorne», dijo al auricular, con voz tranquila y clara. «Ha habido un incidente. Necesito que te pongas en contacto con el fiscal general Jacobs. Dile que he sido detenido ilegalmente por el Departamento de Policía de Northwood. Díselo. Dile que traiga a todos». Colgó el teléfono. Había encendido la mecha. Ahora solo tenía que esperar a que explotara. El ambiente en la comisaría había pasado de una arrogante superioridad a una tensión densa y asfixiante. El jefe Brody y el oficial Miller estaban en un rincón, susurrando furiosamente y lanzando miradas nerviosas a la figura silenciosa de Samuel Thorne. El muro de sus mentiras, que hacía apenas unos instantes parecía tan sólido, ahora se sentía como de arena. Habían aprisionado una fuerza de la naturaleza, y ahora podían sentir la tormenta formándose en el horizonte. El agente Henderson, encargado de vigilar a Samuel, no se atrevía a mirarlo directamente. Se entretenía con papeleos sin importancia, con la pluma temblando en la mano. Era joven, llevaba solo 3 años en el cuerpo. Se había unido con ideales, con un deseo genuino de servir y proteger, pero pronto había aprendido que sobrevivir en el departamento de Brody significaba mirar hacia otro lado, reírse de los chistes racistas y jamás cuestionar una orden. Ahora era cómplice del que podría ser el crimen del siglo. Samuel estaba sentado en el banco, un ejemplo de tranquilidad en medio del creciente pánico. Sabía que ya se había hecho la llamada. Todo estaba en marcha. Ahora comenzaba la parte delicada, la observación. Observó la interacción entre los agentes. Al notar el evidente miedo de Henderson y los intentos desesperados de Brody por recuperar el control, actuó como un juez en su estrado, recabando pruebas incluso estando encadenado. Tras unos minutos angustiosos, Henderson se acercó con un pequeño vaso de papel lleno de agua. Sus movimientos eran rígidos y torpes. «Toma», murmuró, evitando la mirada de Samuel. Dejó el vaso sobre el estrado. Al retirar la mano, su voz se convirtió en un susurro apenas audible. «Tienen cámaras por todas partes, pero la del pasillo trasero tiene el audio roto. Lleva así meses». Se aclaró la garganta, con el rostro enrojecido, y se alejó rápidamente. Fue un pequeño gesto, un leve susurro de disconformidad en medio de un coro de corrupción, pero para Samuel fue un salvavidas. Era la prueba de que no todos en ese edificio eran cómplices. Henderson le había dado una información crucial, un regalo ofrecido con gran riesgo personal. Aún quedaba decencia allí, enterrada pero no extinguida. Mientras tanto, de vuelta en Sycamore Lane, Sarah tenía su propia crisis de conciencia. Tenía el video. Era claro, condenatorio y explosivo. Lo había visto una docena de veces, con el estómago revuelto por una mezcla de miedo e indignación. Miller vivía a pocas calles de allí. Sus hijos iban al mismo colegio que el de ella. Involucrarse significaba buscarse problemas. Problemas que podían hacer añicos la burbuja de paz suburbana en la que vivía. Su marido le había suplicado que lo borrara, que olvidara que alguna vez lo había visto. «No es asunto nuestro», le había dicho. Pero ella no podía olvidar la mirada del hombre, la dignidad, la silenciosa fortaleza mientras le apuntaban con una pistola a la cabeza. Pensó en su propio hijo y en el mundo en el que quería que creciera. ¿Un mundo donde la gente miraba hacia otro lado o un mundo donde se plantaban? Con las manos temblorosas, buscó el número de Maria Vance.
periodista de investigación del periódico más importante del estado. Vance tenía fama de ser tenaz e intrépida, de abordar historias que incomodaban a los poderosos. Sarah respiró hondo, marcó el número y empezó a hablar. No vas a creer lo que tengo grabado. Menos de 45 minutos después de la llamada de Samuel, las puertas de la comisaría de Northwood se abrieron de golpe. No era todo el contingente de la Fiscalía General. Todavía no. Era la vanguardia, una mujer impecablemente vestida, con un corte de pelo impecable y una mirada penetrante. Entró flanqueada por 2 hombres de aspecto serio con trajes oscuros. «Soy el Eleanor Vance, fiscal general adjunta», anunció con voz autoritaria al atónito sargento de guardia. «Estoy aquí en nombre del juez Samuel Thorne. Tiene 30 segundos para liberarlo y entregarme una copia del informe de arresto completo y sin editar». El jefe Brody salió furioso de su oficina, con el rostro desencajado por una falsa bravuconería. «Un momento, tenemos una investigación en curso. Este hombre es sospechoso en el caso de Eleanor Vance». Lo interrumpió con una mirada tan fulminante que parecía contener la respiración. «Ustedes tienen un sospechoso al que agredieron y arrestaron sin motivo alguno. Un sospechoso que, además, resulta ser magistrado en funciones del Tribunal Supremo Estatal. No están llevando a cabo ninguna investigación. Jefe Brody, está usted cometiendo un delito federal». El tiempo corre. Brody apretó la mandíbula en silencio. La ilusión de su poder se había desvanecido. Aquella mujer, con su elegante traje y su tono aún más cortante, ejercía una autoridad que él no podía comprender. Miró a Miller, quien parecía haberse encogido, con el rostro desencajado por el terror y la incredulidad. «¡Trae las llaves!», gritó Brody a Henderson. Henderson prácticamente corrió a quitarle las esposas a Samuel. El metal se desprendió de sus muñecas, dejando marcas rojas e irritadas. Se levantó lentamente, frotándose las manos para recuperar la circulación. Miró a Eleanor, colega y amiga desde hacía 20 años, y asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Gracias». Ella asintió. «Señor Thorne, está herido». «Un labio partido», dijo con voz serena. «Nada que no pueda curarse». Dirigió la mirada a Miller y Brody, y por primera vez, vieron todo el poder que emanaba de sus ojos. No era la ira de una víctima, era el fuego frío e impasible de un juez. Pero los daños infligidos al Estado de Derecho, esta mañana, requerirán una reparación más significativa. Fue puesto en libertad, pero no exonerado. Las falsas acusaciones seguían presentes. Al salir de la comisaría, sabía que esto no era el final, sino el principio del fin. La batalla se había ganado, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. Ahora contaba con aliados, un joven policía asustado, un vecino valiente con un video y todo el respaldo de la Fiscalía General. El cazador era libre y era hora de planear la cacería. El estudio en la nueva casa de Samuel Thorne era un santuario de orden e intelecto. Estanterías que llegaban hasta el techo albergaban textos legales encuadernados en cuero oscuro. Sus espinas dorsales eran testimonio de siglos de lucha humana por la justicia. El aire olía a papel viejo, madera pulida y café recién hecho. Menos de 2 horas después de su liberación, Samuel estaba sentado tras un gran escritorio de caoba, no como una víctima, sino como un comandante en su sala de guerra. La camisa de seda arrugada había sido reemplazada por un traje oscuro e impecable. El labio partido era una pequeña imperfección, en un rostro que reflejaba una determinación implacable. El artífice de la justicia se disponía a trazar sus planes. Frente a él se encontraban los miembros clave de su equipo, reunido a toda prisa. Eleanor Vance, de la Fiscalía General, con el portátil ya abierto. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras redactaba citaciones. Junto a ella estaba Maria Vance, la periodista de investigación que, por un capricho del destino, era la hermana menor de Eleanor. El cuaderno de María estaba lleno de notas de su frenética conversación con Sarah, la vecina. Y en un rincón, silencioso y observador, estaba Marcus Cole,
un investigador privado al que Samuel había recurrido en casos delicados anteriormente. Un exagente del FBI con un don para desenterrar secretos que la gente creía enterrados para siempre. Comencemos, dijo Samuel con voz tranquila y autoritaria. María, cuéntanos qué tienes de la testigo. María se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de una mezcla de emoción y seriedad. Se llama Sarah Miller. No tiene ningún parentesco con el agente. Gracias a Dios está aterrorizada, pero es decidida. Grabó todo el incidente, desde que Miller se le acercó y te obligó a subir al coche. El audio es nítido. Captó el comentario del jardinero, la exigencia de identificación. Todo. Y grabó claramente el momento en que te apuntó con la pistola a la cabeza. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un video en la era digital, un video nítido era la solución definitiva. Ella accedió a darnos el archivo original. María continuó. Ahora se dirige a un lugar neutral para reunirse con Marcus. Marcus asintió. Protegeré la grabación y haré múltiples copias de seguridad encriptadas. Será intocable. Bien, dijo Samuel. Eleanor, ¿cuál es la situación oficial? El jefe Brody está intentando obstruir la investigación, informó Eleanor con tono de desprecio. El informe oficial afirma que el agente Miller respondió a una llamada sobre una persona sospechosa. Una llamada que, según sus registros, nunca se realizó. Alega que usted se puso agresivo, se negó a identificarse y agredió al agente Miller durante el arresto. Una completa invención, declaró Samuel rotundamente. Por supuesto, asintió el Eleanor, pero es su versión oficial y no la van a cambiar. Han suspendido a Miller con goce de sueldo mientras se lleva a cabo una investigación interna, su procedimiento habitual para encubrir irregularidades. ¿Creen que pueden superar este bache? Samuel reflexionó, juntando las yemas de los dedos. Piensan que es mi palabra contra la suya. No saben nada del video, ni qué más vamos a descubrir. Dirigió la mirada a Marcus. Quiero que inicie una investigación exhaustiva sobre el oficial David Miller y el jefe Frank Brody. No quiero rumores ni habladurías. Quiero un patrón, registros financieros, historial de quejas, demandas anteriores, registros de propiedad. Quiero saber hasta el último detalle. Los labios de Marcus se curvaron en una leve sonrisa. Vivo en los armarios, dijo el juez Thorne. Los encontraré. Esto no se trata solo de Miller y Brody, continuó Samuel recorriendo la sala con la mirada. Una cultura como esta no existe aisladamente. Se fomenta. Quiero saber qué funcionarios municipales, qué fiscales, qué jueces han sido cómplices de su corrupción. No nos limitaremos a cortar la cabeza de la serpiente. Estamos desenterrando todo el nido. Durante las siguientes horas, el estudio fue un hervidero de actividad. Trazaron una estrategia, no para una demanda, sino para un desmantelamiento sistemático. El equipo de Eleanor se encargaría de la presión legal oficial, presentando denuncias federales por violación de derechos civiles y exigiendo la presentación de documentos. María se encargaría del enfoque periodístico, utilizando el vídeo de Sarah como pieza central de una revelación explosiva, pero reservándolo para el momento perfecto. Marcus sería el fantasma, moviéndose entre los mundos digital y físico, recogiendo los hilos de su corrupción. Samuel sería el director de orquesta, dirigiendo cada movimiento con la precisión de un estratega. Empleaba las mismas habilidades que lo habían llevado a la Corte Suprema. Análisis riguroso, recopilación metódica de pruebas y una comprensión inquebrantable de los puntos débiles del sistema. No sentía ningún afán de venganza personal. Se trataba de una labor puramente profesional. Era un cáncer para el sistema legal, y su trabajo consistía en extirparlo por completo y sin sobresaltos al final de la tarde. Marcus regresó. Ya tenía el archivo de video guardado de forma segura. También tenía los primeros frutos de su investigación. El agente Miller, comenzó Marcus, abriendo un archivo en una tableta. Tiene 12 denuncias civiles presentadas en su contra en los últimos 10 años. 9 por uso excesivo de la fuerza y 3 por discriminación racial. Todas fueron desestimadas por asuntos internos.
Los denunciantes eran todos afroamericanos o latinos. Deslizó el dedo por la pantalla. El jefe Brody, aún mejor, es copropietario de una empresa de seguridad privada con su hermano. Una empresa que ha recibido múltiples contratos sin licitación de la ciudad para la seguridad de eventos. Lleva años utilizando su cargo público para beneficio propio. Volvió a deslizar el dedo y, 3 años atrás, una prueba crucial en un caso de narcotráfico. Un caso que involucraba al hijo de un acaudalado donante del pueblo, desapareció misteriosamente del depósito de pruebas mientras Brody estaba de servicio. El caso fue desestimado. Samuel escuchó con expresión sombría. Era tal como lo había sospechado. Una profunda corrupción sistémica. Su arresto no era una anomalía, sino el procedimiento operativo estándar, aplicado erróneamente a alguien con la capacidad de defenderse. Este es el patrón que necesitábamos, dijo Samuel con una mirada fría y penetrante. Ahora tenemos un punto de partida. Miller no es solo un policía racista, es el ejecutor de una organización corrupta. Y está a punto de descubrir qué sucede cuando se confunde a un arquitecto de la ley con un simple peón. El plan estaba listo. Todo estaba en marcha. La trampa estaba a punto de tenderse contra el oficial David Miller. Los días posteriores al incidente fueron una extraña mezcla de ansiedad y arrogancia desafiante. Estar de baja remunerada se sentía menos como un castigo y más como unas vacaciones. El jefe Brody le había asegurado que era simplemente el procedimiento. Haremos nuestra investigación interna. Veremos que actuaste correctamente y todo esto se olvidará. Le había dicho, dándole una palmada en la espalda a Miller. Un cretino con una identificación falsa no va a gobernar nuestro pueblo. Miller se aferró a esa promesa como un náufrago a una balsa. Se repitió la versión oficial hasta casi creérsela. Él era la víctima, agredido por un sospechoso agresivo. Se lo contó a su esposa, a sus compañeros de la policía, a cualquiera que quisiera escucharlo. Él era el héroe que se había mantenido firme, pero por la noche, en la silenciosa oscuridad, la imagen de los ojos increíblemente serenos de Thorne lo atormentaba. La silenciosa certeza de su voz susurrando, «Te arrepentirás de esto el resto de tu vida». Su ansiedad lo volvía imprudente. Necesitaba recuperar el control para sentir el poder que había sido momentáneamente arrebatado. Y había un cabo suelto que lo atormentaba. Los vecinos, los testigos silenciosos. Estaba seguro de que alguno de ellos debía haber visto algo, y Brody le había advertido que se asegurara de que todos estuvieran al tanto. Decidió hacer una visita amistosa. Su primera parada fue la casa Gable. El señor Gable, un ejecutivo jubilado que se enorgullecía de mantener los estándares del vecindario, estaba encantado de ayudar. «Claro, Dave», había dicho, de pie en su porche. «Lo vi todo». El tipo era agresivo. Hiciste lo que tenías que hacer. Me alegra que mantengas nuestra calle segura. Un testigo asegurado. Su siguiente parada fue la casa de Sarah Miller. La recordaba de la ventana, su rostro pálido y preocupado. Ella era el punto débil. Subió por su entrada con un aire de seguridad. Su polo informal apenas disimulaba la corpulencia de un hombre acostumbrado a la intimidación física. A Sarah se le encogió el corazón al verlo por la mirilla. Acababa de hablar con Maria Vance, quien la había preparado para esta posibilidad. «Si viene, actúa asustada», le había indicado Maria. «Dile lo que quiere oír y pulsa este botón». Maria le había dado un pequeño dispositivo de grabación camuflado como un llavero. Tomó aire con dificultad. Pulsó el botón y abrió la puerta. «Buenas tardes, Sarah», dijo Miller con una sonrisa demasiado amable. «Solo quería saber cómo estabas después del susto del otro día». «Hola, agente Miller», dijo Sarah con voz temblorosa. Fue bastante aterrador». «Lo sé, y lamento que hayas tenido que verlo», dijo con un tono de falsa sinceridad. «Por eso estoy aquí. Estamos terminando el informe y quería escuchar tu declaración. Viste cómo actuaba, ¿verdad? Agresivo, beligerante. Le dictaba las palabras,
facilitándole la aceptación. Supongo que sí, tartamudeó Sara. Todo pasó tan rápido. Solo me preocupaba mi hijo. Miller se apoyó en el marco de la puerta, impidiéndole cerrarla. Mira, lo entiendo. No quieres meterte en esto, pero este tipo es problemático. Está intentando arruinar mi carrera, mi vida, solo porque yo estaba haciendo mi trabajo. Lo único que necesito es que le digas a mi jefe que lo viste resistiéndose, que él fue quien causó el problema, solo para confirmar lo que todos vimos. El llavero en la mano de Sara se sentía frío y pesado. Cada palabra que pronunciaba quedaba registrada con una nitidez de audio digital excepcional. No lo sé, dijo ella, bajando la mirada. La verdad es que no vi mucho. La fachada amable de Miller empezó a resquebrajarse. Su voz se apagó. Sara, tú vives aquí. Yo vivo aquí. Somos vecinos. Nos cuidamos mutuamente. No querrías que pasara algo que te hiciera sentir incómodo a ti y a tu familia viviendo aquí, ¿verdad? Una multa de tráfico injusta. Una respuesta lenta si alguna vez tienes que llamar al 911. Las cosas pueden complicarse. Fue una amenaza disfrazada de preocupación vecinal. La grabadora lo captó todo. Es un mentiroso, Sara. Miller insistió, su arrogancia creciendo al confundir su fingido miedo con una rendición. Es de esos que creen que las reglas no van con él. Tenemos que darles una lección. Es el único lenguaje que entienden. Es una cultura al margen de la ley, sí, pero así mantenemos la seguridad. Así mantenemos este barrio como debe ser. Una cultura al margen de la ley. Las palabras fueron un regalo, una confesión. De acuerdo, susurró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. De acuerdo, les diré lo que dijiste. Por favor, déjanos en paz. Miller sonrió, satisfecho. Había apagado el fuego. Había solucionado el problema. Eso es todo lo que necesitaba oír, dijo, dándole una palmadita en el hombro. Eres una buena vecina, Sara. Se alejó silbando, completamente ajeno a que acababa de caer en una trampa meticulosamente planeada. No solo había confirmado su culpabilidad, sino que también había admitido una conspiración más amplia de mala conducta interna. En cuanto su coche desapareció de su vista, Sara cerró la puerta y su espalda se deslizó por ella al fallarle las piernas. Se sentó en el suelo, temblando, no de miedo, sino de la adrenalina por lo que acababa de lograr. Apagó la grabadora. Lo había hecho a unos kilómetros de distancia, en el despacho de Samuel Thorne. Marcus Cole escuchaba la transmisión en directo de la grabadora a través de un auricular seguro. Una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Miró al juez Thorne y asintió levemente. «Lo tenemos», dijo Marcus. Confesó haber sufrido intimidación, coacción y la existencia de una cultura corrupta en el departamento. «Está todo grabado». Samuel cerró los ojos un instante, no con alivio, sino con una sombría satisfacción. La arrogancia de Miller, el mismo rasgo que alimentaba su intolerancia, se había convertido en el instrumento de su propia perdición. «Ha llegado el momento», dijo el juez, abriendo los ojos. «María, publica el video. Eleyanar presenta la moción. Marcus, entrega la grabación al FBI. Es hora de arrasar su imperio». La red, tan cuidadosamente tejida, estaba a punto de ser tensada. La noticia se dio a conocer a las 6:00 de la tarde de un martes. El medio de comunicación de Maria Vance publicó en línea la primera parte de su reportaje, con el explosivo titular: «Video impactante, juez del Tribunal Supremo agredido y encañonado por un agente de Northwood». El artículo fue una obra maestra del periodismo de investigación. Comenzaba con el video nítido de Sara. El mundo entero presenció cómo un distinguido hombre negro, vestido con una elegante camisa de seda, era acosado, amenazado y brutalizado por un policía agresivo. Vieron cómo le apuntaban con el arma a la sien. Oyeron los insultos racistas. Fueron testigos de la crueldad con la que se llevó a cabo el arresto. El video, por sí solo, habría sido un escándalo nacional.
Pero María no se detuvo ahí. El artículo incluía declaraciones de agentes anónimos que confirmaban una cultura del miedo bajo el mando del jefe Brody. El video detallaba las 12 denuncias previas contra el oficial Miller, pintando un retrato condenatorio de un depredador protegido por el impenetrable pacto de silencio policial, y culminaba con una revelación impactante: la identidad de la víctima, el juez Samuel Thorne. Internet se indignó. En menos de una hora, el video alcanzó millones de reproducciones. El hashtag Naika, Justicia para Thorne, se convirtió en tendencia mundial. La noticia fue retomada por cadenas nacionales, canales de cable y medios internacionales. El tranquilo suburbio de Northwood se convirtió de repente en el epicentro de una tormenta mediática. El jefe Brody y el oficial Miller presenciaron el estallido de la noticia desde la sórdida trastienda de un bar local. El rostro de Brody se puso rojo como un tomate mientras veía el video en su teléfono. «Tenía una cámara», susurró, incrédulo. Durante todo el tiempo, una ama de casa nos estaba grabando. Miller sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «No puede probar quién es», tartamudeó. «La imagen es borrosa. Podría ser cualquiera». Pero entonces llegó la segunda parte de la historia. El titular era aún más devastador. Audio exclusivo. El agente Miller amenazó a una testigo que confesó sobre una cultura de corrupción. Maria Vance había publicado el audio del llavero de Sarah. El mundo entero escuchó la voz de Miller con toda claridad, intimidando a una testigo civil. Lo oyeron hablar sobre la lentitud de las llamadas al 911 y su arrogante confesión sobre una cultura de corrupción diseñada para darles una lección y mantener el barrio como se suponía que debía ser. Todo había terminado. Era innegable, imposible de justificar. Miller se había condenado con sus propias palabras. Su teléfono empezó a sonar, pero se quedó mirándolo atónito. Las repercusiones políticas fueron inmediatas y brutales. El alcalde, que durante mucho tiempo había hecho la vista gorda ante los métodos de Brody, ofreció una rueda de prensa presa del pánico, condenando las acciones de la gente y prometiendo una investigación completa y transparente. El gobernador emitió un comunicado, exigiendo la dimisión inmediata del jefe Brody. El fiscal general del estado, a instancias de Eleanor Vance, solicitó formalmente una investigación federal sobre el Departamento de Policía de Northwood por un patrón de violaciones de derechos civiles. El acto final comenzó a la mañana siguiente. Una caravana de camionetas negras con placas oficiales llegó a Northwood. Agentes federales con chalecos tácticos y las siglas del FBI en letras amarillas llamativas rodearon la comisaría. No estaban allí para investigar, sino para ejecutar órdenes de registro. Los empleados del ayuntamiento observaban desde sus ventanas cómo los agentes se llevaban cajas de archivos, torres de ordenador y bolsas con pruebas. La redada fue rápida, profesional y contundente. Encontraron al jefe Frank Brody en su oficina, intentando frenéticamente destruir documentos. Los agentes ni siquiera llamaron a la puerta, la derribaron de una patada. «Frank Brody», dijo el agente al mando con voz inexpresiva, «queda usted arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos». Brody no opuso resistencia. Había perdido la fuerza. Mientras lo llevaban esposado por su propia comisaría, sus agentes, los que le habían temido, los que lo habían encubierto, se negaban a mirarlo a los ojos. Estaban demasiado ocupados hablando con otros agentes, intentando llegar a acuerdos para salvarse. El FBI detuvo a David Miller en su casa. Estaba haciendo la maleta cuando irrumpieron en su domicilio. Vio los chalecos antibalas, las armas, los rostros adustos, y supo que su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo patético y lastimero. Lo esposaron en su sala, frente a su esposa que lloraba y sus hijos confundidos. El humillante paseo de ambos hombres se transmitió en vivo por todas las cadenas principales. Helicópteros de noticias sobrevolaban la zona mientras Brody y Miller eran introducidos en vehículos federales separados. El imperio de mentiras que habían construido
Un imperio que apenas 48 horas antes parecía tan poderoso e impenetrable, se había desmoronado. No había sido derribado por un ejército, sino por la serena dignidad de un hombre, la valentía de una mujer con una cámara y la mirada implacable de la ley desde su despacho. Samuel Thorne veía los noticieros. No sentía euforia ni alegría. Sintió una profunda y contundente sensación de reivindicación. El sistema, por una vez, había funcionado. Los mecanismos de control que había dedicado su vida a defender se habían mantenido firmes. El cáncer había sido detectado y ahora se estaba extirpando. El largo y doloroso proceso de curación podía comenzar. Su calvario personal había terminado, pero su labor como defensor de la justicia apenas comenzaba. La sala del tribunal estaba abarrotada. Un teatro lleno hasta los topes para el acto final de un drama que había cautivado al Estado. Habían pasado meses. La investigación federal había desmantelado el Departamento de Policía de Northwood, lo que derivó en más de una docena de acusaciones formales y una reestructuración completa del cuerpo policial. El jefe Brody ya había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Su testimonio contra sus propios oficiales reveló un panorama claro de corrupción sistémica que se había extendido por décadas. Pero David Miller, obstinado y arrogante hasta el final, insistió en ir a juicio. Fue rápidamente declarado culpable de todos los cargos: violaciones federales de derechos civiles, manipulación de testigos y perjurio. Hoy se dictaba su sentencia. Miller compareció ante el juez con un mono naranja que le quedaba mal, un marcado contraste con el impecable uniforme que una vez había lucido con tanto orgullo. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Parecía un hombre derrotado. Miró fijamente sus manos esposadas, esperando a que entrara el juez, esperando oír su destino. La voz del alguacil resonó en la silenciosa sala. «Todos de pie». La multitud se puso en pie lentamente. La puerta lateral se abrió, y una figura con la larga toga negra de los jueces apareció y tomó asiento en el estrado. David Miller alzó la vista y su mundo entero se tambaleó. Se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. No podía ser, pero lo era. Sentado en el estrado, mirándolo con una expresión de pura autoridad impasible, estaba el juez Samuel Thorne. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Maria Vance, sentada en la tribuna de prensa, escribía furiosamente en su libreta. Este fue el giro inesperado. Debido a la repercusión del caso y la implicación del propio Poder Judicial, el Tribunal Supremo Estatal designó a uno de sus magistrados para presidir la sentencia, con el fin de garantizar la absoluta imparcialidad y dar ejemplo. El magistrado elegido fue Samuel Thorne. El abogado de Miller se puso de pie de un salto, balbuceando sobre conflictos de interés, parcialidad y la imposibilidad de un juicio justo. El juez Thorne levantó la mano y volvió a reinar el silencio. «Abogado, su objeción queda registrada y desestimada», dijo con voz tranquila y resonante, amplificada por el micrófono de la sala. «Este tribunal no está aquí hoy para buscar venganza, sino para impartir justicia. Mi experiencia personal con el acusado no fundamenta esta sentencia. El veredicto del jurado, basado en pruebas irrefutables, sí lo fundamenta. Mi deber es defender la ley, un deber al que he jurado lealtad con mi vida, un deber que el acusado juró y que luego traicionó grotescamente». Dirigió su mirada directamente a David Miller, quien se estremeció como si hubiera recibido un golpe. «Señor Miller», comenzó Thorne, con voz desprovista de animosidad personal, pero con el inmenso peso de la ley. «Te plantaste en mi jardín, un pedazo de este país al que tengo tanto derecho como tú, y me juzgaste. Me juzgaste por el color de mi piel y la textura de mi camisa. No viste a un ciudadano, sino un estereotipo. No viste a un hombre, sino una amenaza para tu autoproclamado orden natural». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el aire. «Se te confió una placa y un arma, símbolos de confianza pública y de una inmensa responsabilidad. Se te otorgó el poder de proteger y servir.
En cambio, usaste ese poder para intimidar, acosar y aterrorizar. Creíste que tu autoridad te convertía en la ley. Ahí cometiste tu error más grave. Un agente de la ley nunca es la ley misma. Es su servidor, el más humilde de sus servidores. Thorne se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus acciones de aquel día no fueron una excepción. Las pruebas presentadas ante este tribunal demostraron un claro patrón de abuso, un profundo desprecio por las mismas personas a las que juró proteger. Usted envenenó la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden. Te convertiste en aquello contra lo que decías luchar, una fuerza de caos e injusticia. Miller rompió a llorar, con los hombros temblando. El matón arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado que afrontaba las consecuencias de su propio odio. No solo agrediste a un hombre ese día, señor Miller, concluyó el juez Thorne, alzando la voz con autoridad. Usted atentó contra los principios fundacionales de esta nación. Apuntó con un arma a la idea de que todos los hombres son creados iguales, que somos una nación de leyes, no de hombres. Por ello, la sentencia debe ser severa. Debe dejar claro que tal abuso de poder no será tolerado, que quienes velan por el cumplimiento de la ley no están por encima de ella. Bajó la mirada a los papeles que tenía delante, luego volvió a mirar al hombre que lloraba, David Miller. Por sus crímenes contra el pueblo de este estado y la Constitución que juró defender, este tribunal lo condena a la pena máxima permitida por la ley, 15 años, en una penitenciaría federal. El mazo cayó. ¡Crack! El sonido fue definitivo, absoluto. Era el sonido de una promesa cumplida, de un equilibrio restablecido. Era el sonido de la justicia. Meses después, en otra hermosa mañana de sábado, Samuel Thorne estaba de pie en su jardín. El arce japonés florecía exuberante. Sus hojas color burdeos destacaban como una vibrante pincelada de color sobre el césped verde. Vestía otra camisa de seda, esta vez de un azul marino bordado con grullas plateadas. Sostenía una taza de café caliente, cuyo vapor se elevaba en el fresco aire otoñal. La calle estaba tranquila. Pero era una tranquilidad distinta. No era el silencio del miedo, sino el silencio de la paz. La señora Gable ya no vivía en el número 42. Había vendido su casa en desgracia. Una familia joven y diversa se mudaba allí. Sara salió al porche y saludó con la mano. Samuel le devolvió el saludo con una sonrisa sincera. Sus hijos ahora jugaban juntos por las tardes. Había sido puesto a prueba no solo como hombre, sino como símbolo de la ley que representaba. Le habían recordado que la lucha por la justicia no se libra con grandes proclamas desde un tribunal, sino en los pequeños actos de valentía. Un vecino que se atreve a grabar, un agente que susurra una advertencia, un hombre que se niega a doblegarse ante la tiranía. La ley no era solo una colección de libros en su estantería. Era algo vivo, que respiraba, y su fuerza dependía del valor de quienes la defendían. El sistema no era perfecto, sabía que era imperfecto y frágil, construido y administrado por personas imperfectas, pero ese día se había inclinado, como debía hacerlo, hacia la justicia. El peso de su toga se sentía ahora un poco más ligero, la promesa de su cargo un poco más real. Dio un sorbo a su café y contempló la calle tranquila, su calle. No me sentía como un conquistador, sino simplemente como un hombre que por fin estaba en casa. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿Qué significa realmente la justicia en un mundo de sistemas imperfectos? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para leer más historias que importan.